Bienvenidos a Clases de Lengua Española. Mi nombre es Francis Adames y les saludo con el gusto de siempre, esperando que se encuentren bien. En la clase pasada estuvimos hablando sobre un estudio de video en casa, nuestro próximo proyecto, y te mostramos algunas técnicas que debes utilizar para la creación de este video. Hoy vamos a hablar de nada más ni nada menos que la entrevista. Mediante este tema vas a conocer qué es la entrevista, vas a saber cómo hacer preguntas. ¿Por qué? Porque en el estudio de video en casa puedes entrevistar a un amigo, a un familiar o a tus padres para que ellos puedan arrojar luz a cómo se sienten con esto de la pandemia y puedan también dar información relevante para esa persona que has elegido para el video. ¿Sabes lo que es la entrevista? Es una conversación que se da entre dos o más personas para obtener información sobre temas, sobre la vida o gustos de alguien, mediante una serie de preguntas. ¿Sabes cómo se llama el que hace las preguntas en una entrevista? Entrevistador. ¿Y el que responde las preguntas, cómo se llama? Entrevistado. Hay que tener esto bien pendiente para que sepas tu rol en la creación del video. Sabes que la entrevista se utiliza para obtener información. ¿Información sobre qué? Sobre la pandemia que nos está afectando y sobre el COVID-19. Esto debes de tenerlo bien claro a la hora de realizar tu entrevista. Desde ahora te digo que si vas a elegir a un socio de estudio menor de 18 años, debes de pedirle permiso a sus padres para realizarle la entrevista. Antes de realizar la entrevista, debes de conocer bien el tema. Para esto, te muestro el siguiente video que te da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el COVID. Me imagino que ya en los medios de comunicación, tus padres, familiares y amigos te mantienen informado de todo lo que está pasando en esta pandemia. Solo queremos arrojarte luz para que tu video sea excelente. En este vídeo de Darwin Te Necesito vamos a repasar las claves del nuevo coronavirus y de la enfermedad respiratoria que produce, llamada COVID-19. El vídeo tiene 3 partes. En la primera parte vamos a poner la lupa en la estructura del virus, para entender su biología, cómo se reproduce y por qué nos hace enfermar. En la segunda parte veremos cómo se propaga el virus entre la población. Todo esto nos va a ayudar a entender mejor la parte más importante del vídeo, la tercera, donde explicaré las medidas para evitar el contagio. Ya os adelanto que estas medidas se resumen en 2. Quedarse en casa y lavarse mucho las manos con agua y jabón. Por el camino voy a ir desmintiendo algunos bulos que circulan sobre el virus y responderé a las preguntas más frecuentes. Vamos a ello. El coronavirus es un parásito obligado. Esto significa que solo puede reproducirse dentro de otro organismo, en este caso de los humanos. Esta es la estructura de un virus. Tiene 3 componentes principales. Primero, su material genético, una molécula de ARN, que es como su manual de instrucciones. Está rodeado por una envoltura que lo protege, hecha de lípidos, que son moléculas parecidas a la grasa o el aceite. Un dato importante es que esta envoltura se disuelve al entrar en contacto con el jabón de toda la vida. Y por último, el virus tiene unas proteínas superficiales que salen de la envoltura como pequeños pinchos. Estas proteínas permiten al virus reconocer las células que puede atacar. Son como la llave a una cerradura. El virus es diminuto, mucho más pequeño que una célula humana. Cuando entra en nuestro organismo, utiliza las proteínas superficiales para detectar y engancharse a una de nuestras células. Entonces, su membrana se fusiona con la membrana de nuestra célula y el virus vierte su contenido genético, su ARN, al interior. Desde ese momento ya estás infectado. Una vez dentro de la célula, el material genético del virus actúa como un código informático malicioso, que engaña a nuestro cuerpo para fabricar nuevos virus. Se aprovecha de nuestra propia maquinaria celular para multiplicarse. Cuando la célula está llena de miles de virus, revienta y los libera, para que infecten otras células del cuerpo o para que salgan al exterior por la vía respiratoria. El virus tiene un periodo de incubación de entre 1 y 14 días. Lo habitual es en torno a 5 días. Esto significa que pueden pasar unos 5 días desde que una persona se contagia hasta que empieza a mostrar síntomas, que suelen ser fiebre, cansancio y tos seca. La fiebre es una reacción del sistema inmune a la infección.
Significa que tus defensas se han puesto a trabajar para expulsar el parásito. En casos serios, el sistema inmune puede reaccionar bruscamente y atacar las células del pulmón. Si los pulmones se llenan de líquido o de restos de células muertas, entonces es cuando se pueden dar complicaciones respiratorias. No hay cura para la COVID-19. Solo se pueden tratar los síntomas hasta que se pase. Recuerda que los antibióticos solo sirven para tratar infecciones bacterianas y esto es un virus, así que nada de antibióticos. Si tienes síntomas, comprueba el protocolo de actuación en tu país. En España debes quedarte en casa y llamar al teléfono de atención sanitaria. Ve al hospital si estás grave. Cuando alguien infectado por el coronavirus estornuda, tose o exhala, los virus salen en gotitas diminutas y se quedan en las superficies. En la barra del autobús, en una mesa, en el botón del ascensor, en el pomo de una puerta, objetos que tocamos todos los días. Aunque el virus solo puede reproducirse dentro del cuerpo humano, sí que sobrevive en el exterior durante varias horas, mientras espera a infectar a otra persona. Cuando nos llevamos las manos a la cara, el virus entra en el cuerpo, por la nariz, los ojos y la boca. Aunque no nos damos cuenta, nos tocamos muchísimo la cara, y hay que intentar evitarlo. También puedes pillar el virus si respiras alguna de estas gotitas directamente cuando alguien tose o exhala cerca de ti. Por eso hay que mantenerse a más de 1 metro de los pacientes enfermos. Las mascarillas son muy útiles para no esparcir la tos y los estornudos y no contagiar a otras personas, pero no son tan útiles para evitar el contagio propio, porque no te aíslan toda la cara y es muy fácil tocarlas sin querer. La Organización Mundial de la Salud solo recomienda usar mascarillas si sospechas que estás enfermo o tienes que cuidar de un enfermo. Si no, déjalas para quienes realmente las necesitan, el personal sanitario y quienes tienen enfermedades respiratorias o sistemas inmunes comprometidos. Otro apunte sobre el contagio. Los niños sí pueden adquirir y contagiar el coronavirus. Al principio de la epidemia parecía que no, porque muchos menores desarrollan síntomas muy leves que pasan desapercibidos. Pero aunque alguien tenga síntomas muy leves, por ejemplo, si solo tiene una tos suave y no se encuentra mal, puede seguir siendo una fuente importante de contagio. El coronavirus se ha propagado rapidísimo por el mundo porque no es muy letal. Consigue que cada persona enferma pase el virus a varias otras personas antes de curarse. Los científicos miden la capacidad de infección de un virus con algo llamado el número básico de reproducción, o R sub 0. Nosotros podemos llamarlo la tasa de contagio. Básicamente es el número promedio de personas que contagiará un individuo infectado antes de recuperarse. Para el nuevo coronavirus se estima un rango de entre 1,5 y 3. Quiere decir que cada persona infectada puede contagiar a otras 2 o 3 personas. Eso es un promedio, pero también hay supercontagiadores que solitos pueden pasar el virus a 10 o 15 personas. Una clave de la tasa de contagio es que el número no es fijo, inamovible y característico de cada tipo de virus. Su valor depende de la actitud de las personas. Es decir, nosotros podemos reducir esta cifra con medidas de contención o de mitigación. Si logramos disminuir la tasa de contagio hasta un valor cercano a 1, dejarán de acelerar los contagios. Para frenar completamente la propagación del virus, habría que disminuir la tasa de contagio por debajo de 1. Hay que prestar atención a todas las recomendaciones y normas de las autoridades sanitarias. Y además hay que tener un poco de responsabilidad y de sentido cívico. Es verdad que las autoridades por un lado nos dicen que no cunde el pánico y por otro están tomando medidas muy drásticas de contención y de mitigación. ¿Se están contradiciendo? Pues no, en realidad es bastante razonable intentar frenar la expansión de una enfermedad tan contagiosa, aunque no sea muy letal. Primero hay que distinguir entre el riesgo individual y el riesgo colectivo. Si tú eres una persona sana y joven y pillas el virus, probablemente desarrolles fiebre y tengas síntomas desagradables, pero lo acabes pasando sin complicaciones. Sin embargo, hay colectivos de riesgo, que son las personas mayores, los que tienen enfermedades cardiovasculares, los que tienen enfermedades pulmonares, diabetes o hipertensión. Tenemos una responsabilidad social de protegernos todos para proteger a los más vulnerables. Además, hay otro factor muy importante y es la capacidad del sistema sanitario. Aproximadamente 1 de cada 5 personas infectadas necesitarán atención hospitalaria y por eso es fundamental no saturar los hospitales. Esto no es solo para no sobrecargar al personal sanitario, que ya sería motivo de peso, es porque van vidas en ello. Sabemos por la reacción de distintos países en los últimos meses que la mortalidad del nuevo coronavirus es mayor cuando los hospitales están saturados. Al dibujar en una gráfica el número hipotético de casos a lo largo del tiempo se plantean 2 posibilidades. Si todos ignoramos las medidas de prevención, se darán muchos casos concentrados en muy poco tiempo. Si por el contrario somos responsables y atendemos a las recomendaciones, lograremos allanar esa curva, es decir, reducir la tasa de contagio y repartir los casos en el tiempo para no rebasar la capacidad del sistema sanitario. Un hospital se puede saturar con 100 pacientes de COVID-19 en un día, pero gestionará mejor los mismos 100 pacientes a lo largo de varias semanas. ¿Cuáles son las medidas recomendadas? Principalmente son 2, el distanciamiento social y lavarse las manos mucho con agua y jabón. El jabón es un compuesto químico aceitoso que disuelve la membrana del coronavirus y lo destruye. Si estás fuera de casa puedes usar gel desinfectante, pero el jabón de toda la vida mata el virus perfectamente. No te toques mucho la cara, evita dar la mano, dar besos o dar abrazos. Y si puedes trabajar desde casa, hazlo. Evita también acudir a eventos sociales, al bar, al gimnasio, a la biblioteca.
Básicamente, quédate en casa a menos que tengas que salir por buen motivo. Y recuerda, aunque no corras un riesgo muy grave a tu salud personal, todos tenemos la responsabilidad de frenar la curva de propagación. Por favor, comparte este vídeo para combatir los bulos y la desinformación sobre este virus, porque tenemos la responsabilidad colectiva de frenar los contagios. Si tienes alguna duda sobre el nuevo coronavirus, acude a las fuentes oficiales, como la página web de la Organización Mundial de la Salud. ¿Viste la manera divertida como se presentó este video? Las preguntas, los videos de fondo, las imágenes que tenía. Bueno, pues déjame mostrarte una página web llamada Pixabay, donde puedes encontrar videos sobre el COVID-19 e imágenes que puedes utilizar en tu video. Escribimos el nombre de la página web, pixabay.com. pixabay.com. En el buscador podemos elegir ya sea imágenes, videos, gráficos vectoriales y otros. En este caso, lo que queremos es videos e imágenes sobre el COVID-19. En el menú de búsqueda agregamos COVID-19. Todos estos videos que nos está mostrando están libres de autor. Puedes utilizarlo en todos los videos que quieras. ¿Cuál te gusta más? Ahora buscamos en imágenes. COVID-19. Puedes elegir y descargar la imagen que mejor se adapte a la presentación de tu video. Antes de realizar tu entrevista, debes de saber primero a quién vas a entrevistar y hacerle las preguntas correctas, avisarle con anterioridad para que esté disponible el día y la hora. También debes de escribir las preguntas que vas a hacer. Recuerda que las preguntas deben de tener signo de interrogación tanto al principio como al final. Sé que en muchas ocasiones escribiendo en las redes sociales ponemos el signo de interrogación solamente al final y esto no es debido. Pero desde ahora vamos a aprender a utilizar el signo de interrogación para hacer preguntas al principio como al final, recordando claro que el signo de interrogación al final solamente se utiliza para el idioma inglés. Escucha e identifica. ¿Cuál de esta es una oración interrogativa? Aprender es divertido. ¿Aprender es divertido? Excelente. La que posee el signo de interrogación al principio y al final. También se le da la entonación de pregunta. ¿Aprender es divertido? ¿Ves qué genial es utilizar el signo de interrogación para hacer preguntas? Ahora, cuando estés en tu entrevista, puedes hacer preguntas abiertas y preguntas cerradas. Quiero mostrártelas para que en tu entrevista puedas diferenciarla y no dejar ese hueco o espacio esperando que el entrevistado continúe hablando. Las preguntas abiertas les permiten al entrevistado dar una respuesta amplia. Estas preguntas son ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entre otras. Las preguntas cerradas son las que solo permiten contestar sí o no. Una de estas preguntas sería, ¿te gustan las frutas? ¿Te gusta el recreo? ¿Viste las diferencias entre preguntas abiertas y cerradas? Esto te va a permitir mantener una entrevista fluida con tu entrevistado. La entrevista.
¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. La entrevista suele aparecer en los medios periodísticos, puede realizarse por escrito, en una revista o en un periódico, u oralmente en radio y televisión. En este tipo de texto, uno de los interlocutores, el entrevistador, busca mediante preguntas adecuadas que el otro, el entrevistado, ofrezca información sobre sí mismo, su experiencia o sus conocimientos, según el objetivo que se pretenda conseguir. La entrevista puede ser informativa o psicológica, aunque algunas entrevistas pueden incluir las dos tipologías a la vez. Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas, según el tipo de preguntas que se desarrollen y su finalidad. Entrevista estructurada, cuando se encuentra absolutamente estandarizada, es decir, que se compone de preguntas rígidas que se plantean a todos los interlocutores de forma idéntica y cuya respuesta también se encuentra estructurada. La entrevista no estructurada permiten acercarse más al interlocutor, son más flexibles y si bien también hay una línea de preguntas que las guía, estas no son rígidas y permiten que el entrevistador pregunte aquello que considere importante o profundice en ciertos temas que son de su interés o que crea que puede ser interesante para sus interlocutores. La estructura general de una entrevista. Título. Puede ser el nombre del entrevistador o una frase que sea representativa dentro de la entrevista. Entrada. Es una breve presentación del entrevistado. El entrevistador debe indicar a la audiencia quién es la persona que será entrevistada. En ocasiones basta con indicar el nombre completo y cargo que desempeña el entrevistado. Posteriormente se realiza el saludo o bienvenida. Es habitualmente que se realiza el primer contacto personal entre el entrevistado y el entrevistador. Epígrafe. En no más de 2 oraciones se explica lo que se observa en la imagen o alguna frase del entrevistado. Cuerpo de la entrevista. Preguntas. Esta parte consiste en la realización de la entrevista. El entrevistador debe procurar recordar cada tanto el nombre y la labor que el entrevistado desempeña. Por otro lado, el cuerpo de la entrevista contiene todas las preguntas que son formuladas al entrevistado. Estas preguntas deben ser dirigidas directamente al entrevistado en tono formal. Cierre de la entrevista. Finalmente, para concluir una entrevista, se agradece al entrevistado por su participación y se le recuerda a la audiencia de qué trató la entrevista y quién es el entrevistado. En este punto pueden ser mencionados aportes importantes de la entrevista que merecen ser recordados para el público. La entrevista como una herramienta valiosísima, ya que recaba testimonios orales de quienes vivieron o participaron en un acontecimiento, suceso o hecho histórico. En el día de hoy hemos aprendido sobre la entrevista, el nombre que se le otorga a quien hace la entrevista y el nombre que se le otorga a quien responde las preguntas. Hemos aprendido también la forma de hacer las preguntas con los signos de interrogación, pero quiero que repasemos. Te haré una pregunta con 2 opciones para que elijas la correcta. ¿Qué es la entrevista? A. Es una técnica que utilizamos para obtener información sobre temas, sobre la vida o gusto de alguien mediante una serie de preguntas. B. Es un texto que cuenta un hecho de interés de la actualidad que se difunde en diferentes medios de comunicación. La respuesta correcta es la A. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se le llama a la persona que hace las preguntas en una entrevista? A. Entrevistado o B. Entrevistador. La respuesta correcta es la B. Última pregunta. ¿Cuál de los siguientes signos se utiliza para hacer una pregunta? A. Signo de interrogación. O B. Signo de exclamación. Excelente. La respuesta correcta es la A. Signos de interrogación. Ya estás listo para preparar tu video, ya sea una entrevista a esa persona o tú mismo desarrollando tu estudio de video en casa. Espero ver tu video pronto en las redes sociales, así que compártelo con todos. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerda mantener las medidas de salud
frente al COVID-19. Bye bye.